Yo debería Ah, grabarlo. Ahora ¿Vos vamos a estás hablar. grabando? Ah, ahí está la grabación. Sí. me acordé justo. Bueno, decía, no me acuerdo el número del ejercicio, pero hay un ejercicio que está resuelto en video, que cuando resuelvan la serie 2, ahora Acá. van a ver que es muy parecido al TP. Traten de hacer la analogía, de mirar el ejercicio, resolverlo y después volver a leer el TP para hacer la comparación un poco con ese ejercicio. En la guía vieja es el ejercicio 9, si no me equivoco. En la guía nueva vieja? no sé cuál es el número. No, acá no hay, no hay. Ah, sí, acá hay uno, espérate, a ver. Claro, el 9 ¿Cuál es será el el que... volumen de un recipiente? Se inyecta una gota. No es ese. No, No, es el no hay. ejercicio 9 de la guía vieja, Podemos que dice, hacer se uno. quiere... Es el ejercicio 9 de la guía vieja, que está puesto en la Ah, guía de la 9 vieja. con otro número, nada más. Pero habla de que se quiere recoger oxígeno a una dada presión por desplazamiento de agua, bla, 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 bla. Lo van a ver cuando vayan resolviendo la guía, se van a topar con ese ejercicio, compárenlo con el TP. Ahí pueden comparar con el TP tranquilamente porque Se son... recoge oxígeno. Se recoge oxígeno, ¿es? Claro, es el ejercicio 9 de la serie 2 vieja, que ahora está en la serie está en la serie 2 nueva con otro número, no sé el número. Me parece que es el 12 de la serie 9, de la serie nueva, perdón. Pero tendría que corroborarlo. No lo encontré. Había anotado el de la serie No, vieja. uno es el 12 acá es otra cosa, pero no importa, yo lo que quiero anotarlo es anotarlo para mandárselo por el campus o qué sé yo. Igual está resuelto en video ese. Ah, está resuelto en video, fenómeno. Claro, es el primer video que mandé. El de la serie Está bien, listo. del tubito Ya que se quedó. A ver cuántos Está somos, explicado. 23. Bueno, ahí ya agregamos datos, ¿no es cierto? Ya eso está bueno. Así que hagan la analogía que está bueno. Bueno, nada más eso. ¿Eh? No, nada más que eso, digo, que hagan la Está analogía, que bien. resuelvan primero el ejercicio y después traten de comparar con el TP. Está. ¿Qué más? Bueno, yo arrancaría, no sé, hay 23, no sé si... Después hay que tomarle lista, Mauricio, ¿lo grabás vos o lo grabo yo después? El chat. Pero Sí, eso vamos a dejarlo para dentro de un rato. Mientras pedimos tanto quiero... que pongan su número, es su nombre, ¿no? Sí, el apellido nomás, sí. Voy a arrancar, espérate, estábamos por acá. Ahí. Entonces, estábamos, a ver. Ahí está, la formulita. Estábamos con esto, la presión, el volumen, el número de moles, que de ahí vamos a sacar el dato, R y T. Ahora bien, la presión, ¿de dónde la saco la presión? Bueno, la presión la voy a tener que calcular, pero una parte va a depender del Sistema Meteorológico Nacional, que uno va, buscan, digamos, googlea en el sistema, ¿cómo es? ¿Cómo es? En el Sistema Meteorológico Nacional, uno va, googlea y busca la presión del día. Se la van a dar en hectopascales. Supongamos, 1003 hectopascales es una atmósfera, o 760 milímetros de mercurio, como dice acá. Obviamente, si me dicen, no, mire, ahí me dice 1010 hectopascales, bueno, si 1003 es una atmósfera, 1010 o 1013 760 milímetros de mercurio, 1010, regla de tres simple. El volumen lo leo de la probeta. Miro, dice 30 mililitros, les dije hoy, bueno, son 0,03 litros. R es una constante, es un dato que, aunque no se dé, está. La temperatura la leo con un termómetro en el sistema, después vamos a ver dónde lo colocamos el termómetro. Y bueno, el termómetro ese es una temperatura centígrada o Celsius, le sumo 273, más exactamente 273,15 y determino la temperatura del sistema. Entonces voy a tener la presión, el volumen, la constante y T. Y calculo N. Hacia eso vamos. Y le decía, el número de
de moles de hidrógeno es igual al de magnesio, eso hay que tenerlo presente. Y que la masa molar del magnesio va a ser igual a la masa de magnesio, la cintita que puse, y los moles que me van a dar de acá, ¿no? O sea, esta fórmula en realidad se escribe la N acá y la masa molar acá abajo. Acá yo ya se la di despejada, la masa molar de magnesio. O sea que la masa del magnesio, la cintita, que la saco de la balanza, leo el display de la balanza, aunque nosotros ya se lo damos pesado, porque hay que manejar una balanza que es muy delicada y hay que saberlo pesar, y cuando lo maneja la balanza, mucha gente que no conoce el sistema se puede estropear, y es una balanza que vale como un 0 kilómetro. Entonces, por el momento, esa balanza no la van a manejar ustedes. Más adelante, cuando hagan analítica, alguna materia de esas, que ya van a estar más duchos, más experimentados, van a tener más noción de lo que es manejar un material, un instrumental, perdón, y material también, ahí sí van a pesar ustedes. Por ahora pesamos nosotros y le contamos qué peso tiene. Bien. Ahí está. La presión, fíjense ustedes, la presión de la atmósfera va a ser igual a la presión de hidrógeno, más la presión del vapor de agua, del líquido donde lo junté, más la presión de la columna, porque esa columna que está dentro de la probeta, ese líquido, esa columna de líquido, ejerce una presión. Y al principio, cuando empieza a burbujear todo el sistema, es un gran caos el sistema, y uno después lo deja estabilizar. Una vez que se estabilizó y quedó todo quieto, ahí tomo la temperatura, ahí mido la altura de esa columna, mido la altura de esa columna, y con la temperatura voy a determinar la presión de vapor del agua por tabla. Por ejemplo, si me marca 20 grados centígrados el termómetro, busco en las tablas y entro en presión de vapor de, alcohol, acetona, agua. Acá, esta es la mía. Y veo más o menos es 22 milímetros de mercurio. O sea, muy poquito. Bueno, anoto ese valor. Entonces voy a tener la presión del Sistema Meteorológico Nacional. Servicio Meteorológico Nacional. La presión de vapor que entré con la temperatura y la saqué de tablas. De la tabla, al decir tabla me refiero que lo puedo sacar por Google también. La presión de la columna, ahora vamos a ver cómo la tenemos que hacer. Entonces tengo esta y esta presión. Despejo la de hidrógeno. ¿Cómo? Bueno, estos dos lo mando restando al otro miembro, ¿no? Bien, acá está, presión atmosférica, presión parcial. La presión atmosférica era la que estaba en el esquema que hicimos del aparataje, con una flecha roja que se la señalé. Presión de hidrógeno, que es lo que yo quiero saber, porque no voy a poner cualquier presión en la ley de la ecuación de los gases, sino voy a poner la de hidrógeno. La presión de vapor y la de la columna de agua. Fíjense, esta presión de la columna de agua es presión de columna de agua es igual a la altura del agua por la densidad del agua dividido todo la densidad del mercurio, que es bastante denso. Piense que el agua tiene densidad 1, el mercurio 13,6. O sea, densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Y la del mercurio es 13,6 gramos por centímetro cúbico. O sea que al mismo volumen pesa 13,6 veces más el mercurio. Imagínense, yo voy a agarrar una botella con agua, descontando el peso de la botella. Pesa 1 kilo, 1 litro de agua. Si agarro de mercurio, pesa 13,6 kilos. Miren qué terrible. No, me va a costar levantarlo con una mano. No es lo mismo que levantar una botella de agua, que pesa 1 kilo. Bien, ¿y de dónde salió esto? Bien, salió de esto. La altura del agua por la densidad del agua, la altura de la columna, va a ser igual a la altura del mercurio por la densidad del mercurio. Densidad y densidad la saco por tablas.
La altura del agua, bueno, mido, ahora vamos a ver el dibujo de vuelta, mido la altura de la columna de agua. Y entonces, tengo la altura que la saqué en milímetros con una reglita, divido por la densidad y transformé la altura del agua en altura, lo que es el equivalente en altura de milímetros de mercurio. Y si ustedes recuerdan, 760 milímetros de mercurio, una columna de 76 centímetros, 760 milímetros de mercurio es una atmósfera. Entonces yo saqué la altura del agua, la transformé en milímetros de mercurio y digo, bueno, qué sé yo, me da 5 milímetros de mercurio, ¿no? Una columna de agua me da 5 milímetros de mercurio, supongamos, estoy inventando números. Bueno, esos 5 milímetros se suman acá, más la presión que saqué de la tabla y la que me dio el servicio meteorológico, despejo la presión de hidrógeno, hacia eso vamos. ¿Mm? Fíjense, eso es lo que le estaba explicando, qué es cada cosa. Acá está. Entonces, la presión de la atmósfera la está ejerciendo, bueno, acá sobre el, o sea, está apuntando acá sobre el líquido este. Y ese líquido está, la presión que hay acá de la atmósfera sobre esto va a ser igual a la presión de hidrógeno, como dice acá, la presión del vapor de agua, como dice acá, y la presión de la columna de agua, como dice acá. Entonces, esta la saqué del servicio meteorológico. Despejo esta. O sea, no puedo sacar la presión así nomás. ¿Mm? Hay una serie, porque la presión de la atmósfera menos la presión del vapor de agua, menos la presión de la columna, va a ser la presión del hidrógeno. Y con esa es la que voy a trabajar. Porque recuerden que lo que yo recojo es el hidrógeno, y de ahí quiero sacar, de la cantidad de hidrógeno, quiero sacar la cantidad de moles de magnesio. Acá tienen la fórmula despejada, no se asusten. Miren, todo esto es presión. Todo esto es volumen. Si yo a todo esto lo mando para allá, me queda P por B, y acá me queda RT, y esto lo mando para acá, la masa sobre la masa molar es N. ¿Ven que es la ecuación P por B igual a NRT? Un tanto transfigurada, asusta, ¿no? Pero todo esto lo tengo que ver como una gran P, la P de hidrógeno. Lo mando para acá, junto con el volumen me queda P por B. Y la masa del magnesio, esta molar, la coloco acá abajo, y con todo esto es número de moles, NRT. O sea, P por B igual a NRT. No es más que eso. Lo que pasa es que acá la tuve que transfigurar un poco, porque lo que yo quiero averiguar es este dato, la masa del magnesio, sin buscarla de la tabla periódica. Digamos, el sentido, digo, pero el profesor sáquela de la tabla, seguro. Pero acá queremos hallar experimentalmente para que ustedes empiecen a manejar instrumental, manejar sustancias químicas, y empiecen a tener destreza con el material de laboratorio y empiecen a ver lo que es tomar datos experimentales, que no es tan fácil. Porque dicen, lee mercurio, el termómetro de mercurio, y cuesta trabajo leer. Medí con la regla y se le mueve el agua, pasa alguno, la respira al lado, le golpea la mesada, se sacude todo. Entonces, uno tiene que empezar a tener destreza en esas cosas. Bien. Esta es la masa de la cintita de magnesio, como decía. Constante, ya la sacamos de tabla, aunque no nos den, ya sabemos que tenemos que ponerlo. Es como la G de la gravedad, ¿no? 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Eso lo leemos del termómetro, que lo colocamos simplemente en el vasito, en el agua. Ahí colocamos el termómetro porque no tenemos un detector que entre hasta el espacio donde está el hidrógeno. Entonces tomamos lo más cercano al hidrógeno, que es el agua. Medimos el agua que está en contacto con el gas. Entonces la temperatura del agua es la temperatura del gas, porque el agua tiene una gran capacidad calorífica, y es capaz de absorber o soltar calor
y mantener su estado constante. Entonces va a mantener el gas constante. Bien. Todo esto que está acá, presión de la atmósfera, presión de vapor y presión de la columna de agua, que se va a transformar en presión de mercurio, en milímetros de mercurio. Ahí está. Todo esto es igual a la presión parcial de hidrógeno. Recuerden que la atmosférica era igual a la presión del hidrógeno más la de vapor de agua más la de la columna de agua. Y acá la columna de agua la transformamos en presión de milímetros de mercurio. La presión de vapor la tenemos de tabla, sale en milímetros de mercurio. Y el Servicio Meteorológico Nacional la mandan en hectopascales, la tengo que transformar en milímetros de mercurio. Todo esto lo sumo en milímetros de mercurio y después lo transformo en atmósfera. ¿Cómo? Lo divido por 760 y ya está. Para no andar haciendo pasar este en atmósfera, no, lo sumo todo en milímetros de mercurio y después lo divido por 760 y me quedo en atmósfera. Bien, consultar Sistema Meteorológico, Servicio Meteorológico Nacional, consultar en tablas, todo esto, la presión de la columna de agua, pero pasada a milímetros de mercurio, ¿no? El volumen lo leo de la probeta, o sea, el espacio que quedó con gas. Bueno, de ahí saco la masa molar. Calcular los errores relativos de eso. La masa de magnesio la van a sacar de la tabla periódica, es aproximadamente 24,3. A ustedes le puede dar 24, 25, 22. Va a dar una serie de, digamos, de valores, porque son valores experimentales. Y no, en la práctica nosotros no pretendemos que dé exacto como el de la tabla. ¿Por qué? Porque para que sea exacto como el de la tabla, ustedes tienen que estar experimentados y hacer muchas experiencias. No, con una sola no basta. Acá basta para los objetivos nuestros, que es que ustedes manejen sustancias químicas, tengan destreza con los materiales y punto. Pero si uno quiere hacer esto para competir con la tabla periódica, bueno, tiene que hacerlo con mejores instrumentales, con mucha experiencia y mucha experiencia propia y muchas experiencias a realizar. Y saca un promedio. En la masa atómica del magnesio, como la de cualquier otro elemento, no se hizo con una sola experiencia. Entonces, fíjense, lo de la tabla, menos el que le daría a ustedes, dividido el de la tabla por 100. De ahí saco el error relativo porcentual. Calculamos la densidad del hidrógeno, de acuerdo a los moles. Ustedes sacan una serie de moles. Fíjense que están sacando desde una fórmula, permítame volver para atrás un poquitito. Voy a volver un poquito para atrás, les aviso. Acá. Fíjense que estoy usando una ley de los gases, nadie me dijo nada de esto, y estoy poniendo magnesio, y estoy usando. Pero lo que me sirve acá es que esto, M de magnesio sobre la masa molar de magnesio, es un número en moles que corresponde al hidrógeno. ¿Está? Es decir, porque dice, ¿cómo? Es una ley de los gases y estoy usándola en un sólido, pero ¿cómo puede ser esto? No. Abstractamente, esto se corresponde a un número que es el número de moles del hidrógeno. Ahí viene el entrelazamiento. Es una linda pregunta tramposa. Bien. La densidad del hidrógeno. Ustedes tienen, digamos, teniendo el número de moles del magnesio, el número de moles de hidrógeno, que es el mismo, como número de moles es masa sobre masa molar, el número de moles de hidrógeno ya lo tengo. La masa molar del hidrógeno está permitido usarla de la tabla. Bueno, despejo la masa del, ¿cómo se llama? Del hidrógeno, es muy fácil, saco de acá. Y el volumen
el de la probeta. Entonces calcularlo estequiométricamente en base a la ecuación química. Y esto es leerlo de la probeta. Ahora calculo el volumen molar normal del hidrógeno. O sea, a 0 grados centígrados de una atmósfera. La presión en una atmósfera. El volumen es el que voy a despejar. Y bueno, me refiero a, ¿cómo es? Tenemos que haberlo trabajado un poquito más acá, no importa. Pero yo puedo despejarlo, tengo el N, el R y el T, y puedo sacar el volumen de ese. Y bueno, como lo saqué, ese pequeño volumen lo saqué para N moles, que puede ser, no sé cuántos moles dará acá, pero dará 0,0 y pico moles, no sé. Lo paso a 1 mol y veo cómo me da el volumen molar, que tendría que darme 22,4 litros. Vamos a ver cuánto me da. Por ahí me va a dar cerca de 22,4 porque hay errores experimentales. Tendría que hacerlo n veces. Bueno, enumerar las posibles causas de error. Si el error es cometido por exceso o defecto. O sea, si me fui por arriba de los 22,4 de la tabla periódica, la masa atómica del magnesio, o 22,4 la masa molar, bueno, ahí yo tendré que explicar qué pasó. Lo más común es que dé en exceso, y eso se debe a que se pierde volumen de hidrógeno, volumen de gas, es fácil perderlo, un gas es muy difícil de contenerlo con todo detalle. Entonces voy a perder una parte, y de ahí tienen que deducir una cosa: si pierdo volumen, la masa va a ser por un error en aumento, digamos, en exceso. Me va a dar, qué sé yo, 26, 27. O sea, tiene que ir pensando en ese tipo de cosas. Bien. Ahora, perdón. Ahora, ¿me salí de la pantalla? No, sigue, sigue. Bien, ese es el TP. ¿Quedó claro? Va ahí, le contaba Antonella que había un ejercicio, no me acuerdo cuál, después que lo escriba Antonella, porque ya me olvidé de dónde era que estaba. Y si esto lo quieren, bueno, se lo pasamos, no hay problema. Sí, Mauricio. sí. Sí, No sé dime, si dime. hay alguna duda de problemas o de TP. Bueno, en caso que tengan, la idea es, como les comentaba, es siempre tirarlas al campus a las dudas. Y en el caso que no haya dudas, no sé si vos, Carlos, tenés algo para agregar, si no... No sé, ¿qué hora es? yo No sé ni preparé... cuánto queda. No sé si quería que explicara Oxio, qué era. Sí, yo preparé es una pequeña... un pequeño quiz online, a ver si Ah, sirve sí. y No, les gusta por ahí como lo que para... puedo hacer es explicar un poquitito salteado, así para que tengan una idea de lo que apuntan. Esto, sí, esto es más que nada para los instrumentos de laboratorio. Eh, si a ustedes les resulta dinámico y les Ah, sirve que espérate. hagamos esto, lo Espérate que hacemos. puedo mostrar algo. Les comparto es Espera. un link. La idea es que cada uno entre desde su computadora al link, ponga su nombre. Esto no es para evaluar, simplemente para que cada uno evalúe. Son 5 preguntas, no es largo tampoco, pero que cada uno evalúe si le hace falta profundizar en algo, ¿no? Esto es particularmente de instrumentos de laboratorio, que complementa un poco Una lo que viene cosita. explicando Carlos. Espérate Eh, una cosita. Así que, Creo que bueno, ahí en ahí el chat yo publico el link. La idea es que entren, pongan su nombre y completen el quiz. Es muy fácil, pero... eh, eh, una sí, perdón. cosita. Sí, no, dale, porque yo estoy hablando un poco solo. A cierta edad te pasa, ¿viste? Les va a pedir un número, un nombre de sala. Cuando les pida eso, tienen que poner
esto que le paso. Sí. Cuando ingresen ese número de sala, pueden ingresar el nombre. Y con el nombre ya pueden entrar a hacer el quiz. La idea es que cuando terminen tienen un feedback de si estuvo bien o mal respondida la pregunta. Y bueno, vemos los resultados si quieren después. A ver, esperamos un poquitito, esperamos un segundito. Ahí está. Espérate. ¿Vas a seguir explicando Una cosita, quiero aprovechar el minuto. nomenclatura? Sí, pero antes quería mostrar eso que me dijo de material de laboratorio. Acá está. ¿Se ve la pantallita? Sí, vemos. El presente lo tomamos con este quiz, o sea, que no es un quiz evaluatorio, pero lo tomamos, se puede sacar una planilla, así que lo sacamos de ahí. Lo sacan de ahí, perfecto. Nos quedan 7 minutos de Acá reunión, tienen, Carlos. 7 minutos quedan de reunión. Sí, quería mostrar nada más unos materiales de laboratorio. Fíjense, esto es un frasquito con 2 líquidos. Uno es tetracloruro de carbono y otro que está acá es agua que tiene una sustancia llamada yodo. Es un sistema heterogéneo. Acá está el sistema heterogéneo. Los líquidos así los puedo separar con una ampolla de decantación. Esto es un vaso de precipitado, la ampolla, puedo arrojar el líquido ahí. ¿No? Ahí tengo las 2 capas. Esto se llama interfaz. Este es el sistema homogéneo agua con yodo, el sistema homogéneo tetracloruro de carbono, que es un líquido. Fíjense que los cloruros son siempre de metales, pero este es de carbono, que es un no metal, una excepción. Acá tengo un embudo, un aro metálico, pie universal, cristalizador, probeta, ¿cómo es una gradilla con tubos de ensayo, gradilla se llama, es de madera. Viene también de aluminio, pero este es madera pintado con pintura aluminio. Esto es un trípode, esto es un triángulo de pipa, es triangular, no se ve el otro lado. Esto es un crisol, este salió incompleto, es una piseta, un pomito que tiene agua destilada. Esto es un balón de destilación. Esto es un aparato de destilación simple. Esto lo hacemos en el laboratorio ahí. Pongo 2 líquidos, agua y alcohol, caliento, el alcohol hierve a 78, lo leo en el termómetro que está acá, y salen los vapores por acá, y esto es un refrigerante y se condensan los vapores. Entonces, una vez que se fue todo el alcohol, saco el vasito y empieza a subir el termómetro a 100 y salen los vapores de agua, que se condensan y junto al agua. Y si hubiera otro líquido a 120, bueno, subirá el termómetro a 120 y seguirá, saco el vasito de agua y pondré otro vasito para el líquido de 120. Acá tienen el mechero Bunsen, que está ahí conectado al gas. Este es otro sistema homogéneo. Voy a hacer un fraccionamiento como en el anterior, como en de un sistema homogéneo. No tengo una interfaz acá como vimos en el primero. Espere. Que este es heterogéneo, y acá tengo la interfaz. Que esta interfaz baja, me olvidé decirle, cierro el robinete y se corta con esto aquí ahorcado y separo. Ahí me atienden no sé quién pregunta algo, por favor. Bien, acá tengo un aparato de destilación fraccionada. Esto para líquidos que tienen puntos de ebullición muy cercanos. Esto se usa en la industria del petróleo, no así. Esto es para laboratorio, pero las grandes destilerías de petróleo utilizan el mismo principio. Este otro es para destilar ya sustancias combustibles. Ahí puse alcohol, pero se los dije, en realidad no había alcohol, había otra cosa. Pero si yo quiero destilar alcohol, tengo que usar este eléctrico, donde no haya fuego, porque es peligroso. Yo en el otro no puedo obtener el alcohol como está acá, el alcohol usado, que lo tiro acá y lo destilo, y acá obtengo el rectificado. No puedo tener, porque se me incendia. Ahí tiene el mismo aparatito desde otro ángulo. Y acá tiene destilación simple,
destilación fraccionada, y en este refrigerante entonces entra el agua de la canilla fría, a contracorriente se llena y sale por acá tibia, porque le sacó el calor al vapor de agua para condensar. Como acá tenemos fuego, en realidad no pusimos alcohol ni nada de eso, ya pusimos agua con sulfato de cobre nada más, y agua con otra sal. Bien. Y después teníamos, un segundo mientras se termina esto, maldito coso, acá está. Espero, comparto un poquitito más y... La musiquita ¿se escucha? No, la musiquita no se escucha. Mejor. Es horrible. Ahí tiene la ampollita. Las manos mágicas. Ahí está el tetracloruro de carbono, ¿ven? Un carbono y 4 cloros. Tetracloruro de carbono. Yodo en agua. Fíjense. ¿Ven? Se mezclan. Y después se deja que se forme la interfaz y chau. Ahí separo. Bueno. Bien. Así que bueno, no es para el Oscar esta película, pero ya se termina. Voy a explicar óxido, ¿podés abrir de vuelta? Mauricio. Sí, ¿Me escuchás? lo abro de vuelta. Sí, por favor. Volví a hacerlo como antes y... Dale. Así que nos vemos en un ratito, chicos.